Ya, empezamos, ¿ya? El tema ahora corresponde a muestreo. ¿En qué consiste este muestreo? Es en base a una población. Normalmente a veces vamos a tener poblaciones grandes. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una pequeña muestra. Y ahora hay todo un procedimiento de cómo podemos hacer esa selección, ¿ya? De eso trata este tema. Entonces, esto normalmente lo van a ver, por ejemplo, cuando estén haciendo su tesis. Hay un capítulo que es metodología de la investigación y dentro de eso nos dicen población y muestra. En ese capítulo lo que nos va a pedir es cuál es la población en estudio, cuánto es, ¿no? Por decir, vamos a irnos a un distrito, no sé, queremos ver en qué situación están. Entonces, en ese distrito, ¿cuál es la población, no? Imaginen que son 2.000, 3.000 personas o 10.000 personas. Entonces, no vamos a hacer tal vez el estudio a las 10.000 personas, ¿no? Entonces, vamos a tener que tomar una pequeña muestra. Entonces, hay que determinar cuánto es la población y cuánto es la muestra. ¿Ya? Y para eso hay estos cálculos que vamos a desarrollar, ¿correcto? Entonces, vamos a dar un pequeño concepto referente a esto. El muestreo es el procedimiento mediante el cual se extraen algunos elementos de una población. Ya vamos a extraer, de acuerdo a una población que tengamos, vamos a extraer algunos elementos, ¿no? Y a eso se le llama las muestras, ¿ya? La muestra obtenida será de información confiable para a través de ella estimar los parámetros o características de la población. ¿Ya? Entonces, a partir de esta muestra, nosotros podemos calcular, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el cálculo de la media aritmética, ¿no? Ya sabemos calcular el promedio, ¿no? Tal vez queremos calcular la mediana, ¿no? ¿Sí? O tal vez queremos calcular la moda. Entonces, nosotros ya sabemos esos cálculos, ¿verdad? En base a el estudio se haría a esa pequeña muestra. Y eso va a representar prácticamente a toda la población. No solamente hemos calculado la media, hemos calculado, por ejemplo, lo que es la varianza, ¿no? La dispersión de datos, ¿no? La desviación estándar y hemos calculado lo que es el coeficiente de variación. Entonces, esos cálculos lo que va a hacer es inferir en base a toda una población. ¿Correcto? A eso se refiere para estimar los parámetros o características de la población, ¿no? Si yo estudio a esta pequeña muestra, entonces eso va a representar a toda la población. Si decimos que hay una cierta cantidad de edad, por decir, en esta muestra, entonces estamos hablando de eso en base a toda una población. ¿Sí? De eso trata este tema de muestreo, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar un poco lo que es la población y la muestra, ¿ya? Población es el conjunto de todos los elementos de la unidad de estudio. Y voy a resaltar esta partecita, unidad de estudio. Cuando nosotros estemos estudiando, cuando estemos haciendo nuestra tesis o que querramos hacer algún tema de investigación, tenemos que definir claramente quién va a ser nuestra unidad de estudio. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿a quién vamos a estudiar? Si, digamos, estamos viendo el tema de pobreza en un cierto distrito, voy a estudiar a las personas, a las viviendas, tal vez voy a estudiar a los niños. O sea, ustedes tienen que determinar eso, ¿no? Y eso corresponde a la unidad de estudio. Entonces, por decir, queremos ver el tema de la mala alimentación, que es la desnutrición en niños. Entonces, tal vez la unidad de estudio no van a ser las personas, ¿no? Los papás, o tal vez podría ser como referencia, ¿no? Para que nos digan cómo lo están alimentando a los hijos. O tal vez solamente a los niños, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que determinar cuánto es la población de niños en un determinado lugar. Entonces, para eso es importante definir claramente quién va a ser nuestra unidad de estudio. ¿Correcto? De acuerdo al tema de investigación que estén tratando, ¿no? Entonces, a eso justamente también iba al tema de que si les había dejado este tema de investigación, no sé, después lo debatiremos si lo hacemos o no, ¿ya? Pero es importante definir nuestra unidad de estudio. A partir de esta unidad de estudio definimos la población. ¿Cuánto es la población? Ahora, el otro concepto que también es necesario conocer es la muestra. Entonces, muestra es parte de una población y se obtiene mediante el muestreo. Hay un procedimiento que se hace, ¿no? Que es el procedimiento mediante el cual se extraen algunos elementos de una población. La muestra obtenida deberá ser información confiable para a través de ella estimar los parámetros o caracteres de la población, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama? Vamos a
tener una población y en base a eso vamos a determinar una pequeña cantidad que va a ser la muestra. Y hay un procedimiento para desarrollar eso. ¿Correcto? Si hay alguna consulta, me indican. Ahora, este tema del muestreo, este procedimiento que hacemos en base a una población, vamos a recolectar muestras, tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las ventajas, ¿qué podríamos mencionar? Por ejemplo, el menor costo. Obviamente, si nosotros tenemos una población grande, por decir, vamos a asumir una ciudad, es una población. Entonces, hacer el estudio a toda una población, recuerden que eso se llamaba censo, ¿no? El estudio a toda la población se llama censo, ¿verdad? Eso lo hemos visto ya en la primera clase, creo. Entonces, hacer un censo es muy costoso, ¿no? Quiere decir que tengo que hacer el estudio a todos los integrantes de esta población, ¿no? Ninguno puede ser omitido, ¿no? Y eso obviamente nos va a demandar costos, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos nuestro muestreo, quiere decir que solamente vamos a tomar pequeñas muestras, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, hacer un estudio a esta pequeña muestra nos va a reducir el costo, ¿no? Costos a veces de los materiales, de los pasajes, los viáticos, contratar personal y demás, se reduce, ¿no? Entonces, por ese punto, analizando ese punto, tendríamos un menor costo. Mayor rapidez, obviamente, ¿no? Hacer un estudio a toda una población va a ser más lento, ¿no? Porque tengo que ubicar a todos los integrantes de esta población. En cambio, hacer una pequeña muestra va a ser más rápido. Mayor exactitud. Eso va referido a los cálculos que vayamos a hacer, ¿no? Cuando yo tengo una pequeña cantidad, podría hacer unos cálculos más exactos, ¿no? Que a comparación de hacer en base a toda una población, ¿no? Y podemos tener un mayor alcance, ¿no? Entonces, a veces, imagínense que ustedes digan, no, vamos a hacer un estudio a nivel nacional. Entonces, quiero hacer un estudio a nivel nacional. Entonces, imagínense hacer un estudio mediante un censo a nivel nacional va a ser difícil, bueno, pero tomando muestras sí podríamos hacerlo de acuerdo a determinados lugares, ¿no? Los que están, digamos, en la costa, una pequeña muestra y tomo, ¿no? Puedo tomar alguna ciudad determinada, los que están en la selva, otra pequeña cantidad, y los que están, por decir, en la sierra, ¿no? Podría clasificar tal vez por eso. Entonces, podría tener un mayor alcance tomando pequeñas muestras de diferentes lugares que se tengan, ¿no? Entonces, eso referente a esta parte de mayor alcance. Pero no todo es bueno, ¿no? Tiene algunas ventajas, como las que estamos mencionando, pero también tiene ciertas desventajas. Y esas desventajas va relacionado con el error que vamos a cometer. Por ejemplo, el error de muestreo nos hace referencia a que si, digamos, tenemos una población grande, vamos a asumir, por decir, unos 500,000 habitantes, por decir, de un determinado lugar, 500,000. Entonces, nosotros no vamos a trabajar con estos 500,000, tal vez vamos a determinar una muestra en minúscula y solamente vamos a decir, voy a trabajar en base a 100 personas, nada más. ¿Ya? Entonces, aquí estamos cometiendo un error, ¿no? Lo correcto debería ser trabajar en base a los 500,000, pero al tomar esta pequeña muestra de 100, ya estoy cometiendo un error de muestreo. Ahora, ¿cómo se reduce este error? Incrementando la cantidad de muestras. ¿Ya? Si queremos cometer menos error en el muestreo, tengo que incrementar mayor cantidad. Tal vez de los 500,000 voy a decir, ahora voy a tomar unos 10,000, ¿no? O unos 100,000 como muestra, dependiendo obviamente del tipo de estudio también que se esté haciendo. Pero si yo quiero reducir este error de muestreo, entonces tendría que incrementar el tamaño de la muestra lo más alto que se pueda, ¿no? De tal forma que reduzco el error de muestreo. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un tipo de error. Eso va relacionado con las cantidades normalmente, ¿no? Ahora, otro tipo de error que podríamos tener es el error del observador. Entonces, a veces cuando nosotros vamos a enviar, porque estamos haciendo un estudio, enviamos a los encuestadores o a alguien que nos apoye. Entonces, a veces no lo va a hacer como uno quiere, ¿no? A veces hasta la pregunta a veces lo formula mal, ¿no? Entonces, ahí también se tiene otro error, ¿no? El error del observador. Entonces,
Posiblemente a la persona que contratemos no lo va a hacer correctamente, entonces vamos a tener un error ahí, ¿no? Y el otro error que se tiene es en el método de observación. Y esto va relacionado con los instrumentos que a veces usamos, ¿no? Entonces, creo que les mencioné cuando hemos estado viendo el tema de los instrumentos, de las fuentes de información, hemos hecho un instrumento, lo que le llamaban encuesta. Creo que hemos desarrollado uno inclusive. Entonces había una encuesta, habían preguntas, ¿verdad? Entonces, este instrumento también se podría cometer errores, ¿no? Podría tener errores al momento de recolectar datos. Entonces, eso se ve con el tema de la confiabilidad y la validez de datos, ¿no? Entonces, obviamente, este instrumento, por ejemplo, si yo voy a aplicar a esta pequeña muestra, entonces tengo que hacerlo revisar, tiene que tener una cierta validez, ¿no? Una cierta confiabilidad. Y la confiabilidad, por ejemplo, lo hemos visto con el alfa de Cronbach, ¿se acuerdan? Alfa de Cronbach. Entonces, ese es el que me va a medir perdón. Ya, bueno, me estoy equivocando acá, Cronbach. Ya, entonces, esos instrumentos podrían pasar por estos filtros más o menos para ver si hay confiabilidad o no. Ya, entonces, podríamos cometer estos tres tipos de errores, ¿no? Cuando nosotros aplicamos nuestro muestreo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien, vamos a pasar ahora a los tipos de muestreo que tenemos, ¿ya? Vamos a ver los tipos de muestreos. Referente a esto, tenemos dos tipos. Uno se le llama las muestras probabilísticas, ¿ya? Aquí las muestras se seleccionan al azar, ¿ya? Muestras seleccionadas al azar. Al azar decimos a la suerte, ¿verdad? Cuando a veces, no sé si alguna vez ustedes jugaron algunos de esos juegos, por ejemplo, el juego del dado. Cuando nosotros lanzamos este dado, no sabemos qué resultado va a salir, ¿no? Podría salir cualquier resultado del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, eso es un juego al azar, por ejemplo, ¿no? O hacemos una rifa, ¿no? Un sorteo. Entonces, son pruebas o son juegos que son al azar, a la suerte, ¿no? Ya, por un lado tenemos muestras probabilísticas, que son muestras elegidas al azar, y el otro tipo que tenemos son las muestras no probabilísticas, donde las muestras ya están definidas, ¿ya? Bajo algún criterio ya van a estar definidas. O sea, quiere decir que ya no son al azar, ¿no? Sino que ya están determinadas, están definidas. ¿Correcto? Perdón, estoy escribiendo mal. Ya en este caso van a estar definidas las muestras, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de probabilidades, no? Sé que hay un tema que no lo estamos llevando, pero va relacionado a las probabilidades. ¿Alguna vez hemos escuchado este tema de probabilidades? Todos los días se escucha, ¿verdad? Todos los días a veces siempre tenemos en mente cuál es la probabilidad, por decir, si alguien sale a la calle, me imagino que ustedes están en casa ahorita, pero cuál es la probabilidad de que si salen a la calle se contagien, ¿no? Entonces, obviamente, uno que está en casa tiene menos probabilidad de contagiarse que uno que sale a la calle, ¿no? Porque en la calle está el virus, ¿no? Hablando de este tema del virus, ¿no? Entonces, si uno sale a la calle, va a tener una mayor probabilidad de contagiarse, ¿sí? Y eso se habla todos los días, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? No sé, ¿cuál es la probabilidad de que a veces vamos a hacer deporte? ¿Cuál es la probabilidad de que gane un partido, por decir, no sé? Entonces, hay varias definiciones o varias afirmaciones que se hace respecto a este tema de probabilidades, ¿no? Entonces, si hablamos de probabilidades, entonces aquí nos hace referencia, nos dice muestras probabilísticas. Quiere decir que todos los integrantes de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos como muestra. ¿Ya? Por eso que hace referencia aquí muestras probabilísticas. Quiere decir que todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En cambio, en el otro tipo que se tiene, las muestras no probabilísticas, no todos tienen aquí la misma probabilidad. Quiere decir que ya las muestras van a estar definidas bajo algún criterio. ¿Ya? O sea, no todos van a tener la misma probabilidad de ser elegidas, sino que bajo algún criterio
ya están definidas las muestras. Vamos a ver de qué se trata ya. En el primer tipo que tenemos, vamos a tener 4 tipos, ¿ya? El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático. Estos 2 tipos se aplican normalmente cuando la población es pequeña, ¿ya? Y los otros 2 tipos que tenemos, el muestreo estratificado y el muestreo conglomerado, son para poblaciones grandes, ya un poquito haciendo diferencia. Pero el detalle es que aquí, en estos tipos, las muestras se seleccionan al azar, a la suerte, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En cambio, en el otro tipo no. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que son muestras de sujetos voluntarios, muestra de expertos y el último, muestra por conveniencia. A esto no deberíamos de llegar, pero a veces se da, ¿no? A veces se da ese caso en el cual ya no hay forma de cómo aplicar estos, no hay ninguna, entonces lo hago por conveniencia. Ya el investigador o el que está haciendo el estudio, bajo algún criterio dice, estas van a ser las muestras. ¿Ya? Vamos a explicar uno a uno estos métodos que tenemos. ¿Correcto? Si hay alguna pregunta me dicen. Vamos a ir a las muestras probabilísticas, ¿ya? El primero, tenemos el muestreo aleatorio simple. Este método es uno de los más sencillos y es recomendable, en especial cuando la población es pequeña. Ya cuando tenemos poblaciones pequeñas, ahí podemos usar esto, ¿no? Y las unidades de análisis se concentran en un área reducida, ¿ya? Por decir, en un sector, en una parte, en un determinado barrio o en un determinado lugar, hay una cierta cantidad de personas, entonces ahí yo, si enfoco ahí mi estudio, podría aplicar este muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Población pequeña y deberían estar estas unidades de estudio, deberían estar en un área reducida. Entonces, quiere decir que en base a una población, vamos a elegir las muestras al azar, ¿ya? ¿Qué técnicas tenemos? Por ejemplo, en la técnica de números aleatorios. Y el otro sería el sorteo. A ver, solamente para hacerles referencia, voy a poner aquí Por ejemplo, imaginemos que en este salón somos del 1 al 40, ¿verdad? O 1 al 28, ¿no? Del 1 al 28, ¿no? Vamos a hacer de cuenta, ¿ya? Y al final son 28 que se tiene en ese salón, ¿no? Vamos a poner ya. Hasta el 28. Entonces, en base a esta, tengo un listado, ¿verdad? Del 1 al 28, entonces. Yo quiero que salga al azar cualquiera de ellos. ¿Qué podríamos hacer? Del 1 al 28. Queremos al azar, ¿no? No tengo preferencia por nadie, nada, o sea, no tengo nada, y hace que necesito al azar. ¿Quién podría ser la primera muestra? Uno de ellos decía los números aleatorios. En el Excel, por ejemplo, existe una función que es aleatorio. Aleatorio. Y nos dice aleatorio entre, dice. Entonces, esta función aleatorio entre me va a elegir un número entre 1 y 28. Ya, entonces yo le pongo aquí entre 1 y 28. Entonces me va a elegir al azar cualquiera de ellos. Entonces, si le doy Enter, me dice que una muestra sería el 7. Este podría ser una muestra, ¿no? O sea, como muestra va a servir el estudiante que está en la ubicación número 7. Eso usando números aleatorios, ¿no? Otro, el 6. Ese es a la suerte, ¿no? A la suerte. A ver, otro, del 1 al 28, el 27. Entonces, están saliendo las muestras al azar. En este caso, estoy generando números aleatorios. Ya, entonces, yo podría usar esa técnica para poder seleccionar las muestras, ¿ya? El otro que es bastante conocido, ¿no? A veces ponemos una numeración del 1 al 28, por ejemplo, y lo ponemos en una caja, en un recipiente, y ahí están las bolillas, ¿no? Del 1 al 28, por decir, ¿sí? Tipo la tinca, pues, ¿no? A veces se hace, no sé si vieron, entonces tenemos del 1 al 28 y sacamos uno de ellos, ¿no? Al azar, cualquiera. Ese es el famoso sorteo, ¿no? Vamos seleccionando las muestras al azar. Pero recuerden que el criterio, las muestras que voy a seleccionar tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por eso se dice que son muestras probabilísticas, ¿ya? Cada uno de estos que tenemos aquí tendrían la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Listo, entonces podríamos tener estas dos técnicas, por ejemplo,
para poder seleccionar estas muestras. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Pasamos al siguiente método, que es el muestreo sistemático. Es un método que permite obtener una muestra probabilística mediante un esquema de selección de unidades de muestras en forma secuencial. A ver, la idea es que aquí también las muestras se van a seleccionar al azar, pero aquí hay un criterio, ¿no? Hay un esquema, una secuencia. ¿Ya? Por eso que aquí está, ¿no? Esta primera muestra obtendremos y bajo algún dato aquí que me den, voy seleccionando secuencialmente, ¿no? Las muestras. ¿Ya? Y nos sugiere aquí, ¿no? Nos dice, se calcula el S, que va a ser igual, N es el tamaño de la población entre la cantidad de la muestra. Vamos a hacer como ejemplo nada más, ¿ya? En este salón, por ejemplo, somos 28, ¿verdad? Creo que sí. No recuerdo bien, pero creo que somos 28. Somos 28. Y de estos 28, imaginen que necesitamos calcular una muestra de ¿cuánto? 7. ¿Les parece unos 7? Entonces tendría que dividir 28 entre 7. Ya de este salón necesito 7 muestras, por decirlo. Entonces, al hacer esta división 28 entre 7, nos daría 4. 4. Listo, muy bien. Entonces nos da 4. Listo, muy bien. Entonces ya tengo el valor de S, ¿verdad? 4. Entonces nos dice que debería de elegir un número al azar entre 1 y 4. Entonces, si no quiero yo tener nada, entonces pongo aquí, ¿no? Igual aleatorio, un número al azar entre 1 y 4. ¿Ya? Un número al azar entre 1 y 4. Y selecciono al 2. Entonces quiere decir que el que está en la ubicación 2 vendría a ser la primera muestra. ¿Ya? A este 2 dice que le tenemos que sumar el valor de S. Le tengo que estar sumando más S. S nos dio 4, ¿verdad? Entonces la siguiente muestra sería el que está a 2 le sumo más 4, sería 6. Esta sería la siguiente muestra. Más 4 sería 10 y voy seleccionando las muestras. ¿Ya? Esa es otra forma que se tiene, ¿no? Voy seleccionando mediante una secuencia las muestras. ¿Correcto? A eso se le llama el muestreo sistemático, ¿no? Mediante una secuencia voy seleccionando las muestras. ¿Consultas, preguntas? Pasamos ahora a la otra parte. Ya les decía que estos dos métodos, el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático, se aplica cuando la población es pequeña y están en un área reducida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho de ejemplo de que los estudiantes de trabajo social del tercer semestre, ¿verdad? Son 28, sería mi población, ¿no? Esta sería mi población. Y de acuerdo a esto estoy seleccionando una cantidad de muestras, ¿no? En este caso puse, por ejemplo, son 7 muestras que se necesitan. Entonces, hay formas para encontrar, ¿verdad? Ya les indica las dos formas, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora a los casos en los cuales la población sea grande, ¿ya? Para eso tenemos el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados, ¿ya? A ver, vamos a ver primero el muestreo estratificado. Mediante este método, la población se divide en grupos llamados estratos, ¿ya? Vamos a dividir en estratos o en grupos, ¿no? ¿Ya? De acuerdo a ciertas características. Ya, el detalle es que aquí nos dice que si voy a seleccionar, por ejemplo, si asumimos de que los estudiantes tienen de este salón, serían mi población, y yo quisiera dividirlo, digamos, los estudiantes que están en trabajo social, yo quisiera dividirlo, asumiendo de que es una población grande, ¿cuáles serían las divisiones que podría hacer? Tengo que buscar grupos, pero que tengan una misma característica. Podría ser el tema de edades, por decir, aquí estarían los estudiantes que tienen las edades, no sé, de 17, los estudiantes que tienen una edad de 18, de 19, 20, ¿podría ser? Sí, ¿no? Entonces, yo podría dividir una población en grupos, pero que tengan una misma característica. Van a estar aquí en este primer grupo todos los que tienen 17 años, los que tienen 18 años, 19 años. Y a partir de cada de este grupo que tenga,
ya selecciono al azar las muestras. Podría aplicar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático de cada uno de estos grupos. Ya, pero esto normalmente se aplica cuando la población es grande. Ahora, la pregunta es, ¿no? Imagínense que estamos en la ciudad de Puno y quiero dividir toda la ciudad, estoy haciendo un estudio a toda la población, lo quiero dividir en edades. ¿Se podrá hacer eso? Va a ser un poco difícil, ¿no? Los que tengan una cierta edad, ¿no? O sea, agruparlos va a ser difícil, ¿no? Entonces, tal vez no va a ser adecuado hacer esto, ¿no? Ya, entonces tenemos que buscar otra forma, otro criterio, de tal forma que lo agrupo. Por ejemplo, si estoy haciendo de estudiantes a nivel de toda la ciudad de Puno, entonces podría poner aquí una institución, ¿no? Una institución educativa tal, ¿no? Aquí pongo otra institución, ¿no? Tal vez estoy estudiando a los estudiantes, entonces podría hacer por institución, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte? Pero la idea es que lo tengo que dividir en grupos que tengan una misma característica. Ahora, a veces no se puede dividir una población de acuerdo a ciertas características y para eso existe el muestreo conglomerado, llamado también muestreo por grupos o clúster, ¿ya? Es elemento de obtener una muestra representativa de una población mediante la división de esta en grupos amplios utilizando criterios geográficos, demográficos o físicos. Entonces, si nosotros no podemos encontrar una división, no tengo una población grande y no puedo dividirlo en ciertos grupos homogéneos, entonces podría usar alguna división geográfica, ¿no? O demográfica o física. Entonces, si estoy hablando, por decir, a nivel de toda la ciudad de Puno, lo podría dividir por barrios, ¿no? Esto podría ser un barrio, otro barrio, ¿no? ¿Sí? En este caso usaré pues las avenidas, las calles que me van a hacer de referencia para dividir la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estas dos técnicas que estamos viendo son para poblaciones grandes y consiste en dividir en grupos. Ahora, aquí hay una fórmula, ¿no? Aquí hay una fórmula que nos dice, esta fórmula que está aquí es para determinar la cantidad de muestras que debe haber en cada uno de estos grupos. Y esto aplica para los dos casos, ¿ya? Aplica para los dos casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que la cantidad de muestras que se va a tomar de cada grupo que se está dividiendo tiene que ser proporcional a la cantidad de la población que se tiene. Entonces, quiere decir que si este primer grupo es más grande, entonces la cantidad de muestras también debe ser más grande, ¿no? Si es una población pequeña, entonces debe ser una muestra pequeña también, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser, ¿no? Las muestras de cada grupo va a ser igual a la cantidad que se tiene en cada grupo, ¿ya? Entre la población, entre el total, por la cantidad de las muestras. Esto sí no sé si se están dando cuenta, pero esto proviene de la regla de 3 simple, ¿no? Siempre se decía que si tenemos una población N y tengo una cierta cantidad para esta población, le voy a poner el FI, y tengo una muestra, entonces, ¿cuánto le corresponde? Pues, ¿no? ¿Cuánto le corresponde a esta muestra? Y este vendría a ser el X, ¿no? ¿Se acuerdan que había que hacer en cruz, creo que se hacía, ¿no? Se multiplicaba esto y se dividía entre el otro, ¿no? Entonces, prácticamente es una regla de 3 simple eso también, ¿ya? A ver, otra vez, ¿ya? Para determinar la cantidad de muestras de cada grupo, va a ser igual a la cantidad de la población de este grupo, ¿ya? Este grupo debe tener una cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, eso lo divido entre el total de la población, y lo multiplico por la cantidad de muestras que se tiene. ¿Correcto? Esto vamos a hacer unos ejercicios para que se entienda mejor, ¿ya? Listo, entonces en ambos casos podríamos aplicar ese criterio, esa fórmula, ¿no? Para determinar la cantidad de muestras en cada grupo. Ahora, dentro de cada grupo, como ya es pequeño, ya podría aplicar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático, en ambos casos. ¿Listo? ¿Consulta, pregunta algo? Pasemos ahora a ver las muestras no probabilísticas. Aquí recuerden que los elementos de la población no tienen la misma
probabilidad, sino que ya bajo algún criterio van a ser seleccionados, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, la primera, muestra de sujetos voluntarios. Las muestras por sujetos voluntarios son frecuentes en ciencias sociales, ¿ya? Es un área, y ciencias de la conducta, los dice. Se trata de muestras fortuitas imprevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si a alguien se le va a ocurrir hacer un estudio y vamos, por decir, a un centro comercial, a Plaza Vea, por decir. Entonces, ahí empiezo a tomar mis muestras, ¿no? Estas muestras que estoy seleccionando, ¿alguien les ha obligado, les ha dicho, tienes que ir al Plaza Vea? No, ¿verdad? Porque ellos voluntariamente están yendo a ese lugar. Tal vez yo podría considerar a ese lugar para tomar muestra porque sé que ahí concurren bastante gente, ¿no? O podríamos ir, por decir, a la avenida, al Jirón Lima, donde también concurre, ¿no? Entonces, si yo voy a ese lugar, empiezo a tomar muestras, las muestras están siendo seleccionadas voluntariamente, ¿sí? Podría ser un ejemplo de ese caso, ¿no? Esta muestra se emplea preferentemente con diseños experimentales y situaciones de laboratorio. Bueno, pero la idea es aquí que las muestras son seleccionadas ya no al azar, sino que voluntariamente se selecciona. ¿Correcto? Podría ser una técnica también, ¿no? Otra técnica que se tiene es la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema, ¿ya? Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios que sirven para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño. Ya, la idea de aquí es que alguien les va a indicar cuáles son las muestras que se deben tomar. Por ejemplo, ¿no? Si alguien me pregunta a mí, me dice, docente, queremos saber sus mejores estudiantes en el curso de estadística, porque necesito hacer cómo estamos en el tema de investigación a nivel de toda la universidad, por decir, ¿no? Entonces, yo, viendo tal vez el tema de notas, tal vez viendo el tema de participaciones, yo podría decir, tales estudiantes son los que mejor están preparados en esta área de estadística, porque yo manejo ese tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, eso podría aplicarse en otros casos también, ¿no? Entonces, alguna persona, algún experto les va a decir quiénes son las muestras que deben ser seleccionadas. ¿Sí? Ese es otro tipo que se tiene, ¿ya? Y el último tipo que tenemos es las muestras por conveniencia. Ya en este caso, ya el investigador, bajo algún criterio, ya hasta criterios ya, que a veces no puedo ni aplicar el muestreo estratificado, no puedo aplicar el de expertos, o sea, ningún tipo puedo aplicar, ya lo hago al final por conveniencia, ¿no? Es una técnica de muestreo no probabilístico donde las unidades de muestreo son seleccionadas dada la conveniencia, accesibilidad y proximidad de las unidades para el investigador. Es un caso que tal vez no deberíamos llegar, pero a veces se da, ¿no? Entonces, bajo algún criterio, yo no puedo ir ni al Plaza Vea, no puedo ir al Girón Lima, no sé. Entonces, en mi casa, por decir, ahí voy a esperar a las muestras y los que vengan los voy a seleccionar. Entonces, eso ya es por conveniencia, no sé, ya no estoy usando ningún criterio, sino que ya estoy determinando a una cierta cantidad y a ellos voy a seleccionar por algún criterio, ¿no? Tal vez será por temas de accesibilidad, proximidad y demás, ¿no? Pero es otro tipo de muestreo que podríamos considerar. ¿Correcto? Listo. Entonces, eso referente a los tipos de muestreo que se tiene. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Solamente como para hacer un resumen de todo esto. Recuerden, ¿ya? Son dos tipos. Muestras probabilísticas, muestras al azar, muestras no probabilísticas ya están definidas bajo algún criterio. El muestreo aleatorio simple y el sistemático para poblaciones pequeñas, ¿sí? Puedo usar un sorteo, puedo hacer números aleatorios para poder generar las muestras. Y el muestreo estratificado y conglomerado para poblaciones grandes, en la cual consiste en dividir, ¿no? Ya divido esta población bajo algún criterio. Si es estratificado, la misma característica deberían tener los grupos que voy a dividir, ¿no? Y el muestreo conglomerado ya uso límites geográficos, demográficos, ¿no? Y los otros tipos que tenemos, los no probabilísticos, son de muestras de sujetos voluntarios. Las muestras aquí voluntariamente son seleccionadas. En el otro, algún experto me va a indicar cuáles deben ser las muestras.
Y el último, por conveniencia, ya bajo algún criterio, el investigador determina cuáles van a ser las muestras. ¿Listo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta?